Vamos a rodearnos, hermanos, y oramos. Glorioso Dios, una vez más venimos de rodillas delante de su presencia en esta hora. Le rogamos, oh Dios, que su Espíritu continúe a nuestro lado y que nos ayude, Señor, a entender las Escrituras. Permite, oh Dios, que el cielo pueda acompañarnos como nuestro invitado de honor y que la presencia del Espíritu Santo pueda fluir en nuestras mentes. Perdona nuestros pecados. Quédate con nosotros en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Libro de San Mateos, en capítulo 13, y en el versículo 10. ¿Por qué razón han surgido muchos movimientos con diferente temática en relación al reino? ¿Y por qué razón el asunto del reino ha sido mal comprendido por los diferentes grupos que hemos mencionado con anterioridad? Unos diciendo una cosa en relación al reino, otros diciendo otra cosa, otros diciendo esto, al punto que han llenado a la sociedad de hoy, a la iglesia, de confusión, al no identificar en realidad la verdadera naturaleza del reino de Dios. Algo que no es extraño ni nuevo para nosotros, porque ya ha ocurrido también en la antigüedad, es decir, en el pasado ocurrió el mismo fenómeno y Jesús tuvo que hacer algunas aclaraciones incluso al respecto para poder apartar ese montón de dudas y de confusión que había en la mente de los oyentes judíos de su época. Estas confusiones no solamente eran entre los judíos nominales, sino más bien también entre el mismo grupo de seguidores que andaba con Jesús y que le seguía. En el libro de Mateo 13, versículo 10, en cierta ocasión los discípulos se le acercan a Jesús y le hacen una pregunta a Cristo. Dice, entonces vinieron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús acababa de dar la parábola del sembrador. Y al oír los discípulos la parábola del sembrador, le lanzan una pregunta a Jesús. Dinos por qué les hablas en parábolas. Jesús les dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál es la respuesta que Jesús le da a sus seguidores? Una sola razón, es que a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. A simple vista parece un poco tiránico la actitud o la respuesta que Cristo está dando. Un poco exclusivista. Es decir, ¿por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? El punto es que el Señor está diciendo de que el asunto del reino de los cielos, el asunto del reino de Dios tiene misterios. Y un punto muy importante que vamos a comprender en relación al reino de Dios es que los misterios del reino de Dios es un derecho exclusivo de Dios de determinar a quién revela y a quién no. De acuerdo a lo que Cristo está diciendo. El cielo se reserva el derecho de decidir a quién darle a conocer los misterios del reino y a quién no. No porque Él sea un ser arbitrario, no porque Dios sea un ser exclusivista, es porque el pueblo mismo se autodescalifica para poder llegar al conocimiento de los misterios del reino de Dios. Y el mismo Jesús lo explica. Ahora en el versículo 12, en el versículo 13, dice 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Versos 15. Porque el corazón, aquí va a dar la razón Jesús, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Se ha llenado de qué? De grasa. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Saben de que en este versículo hay una gran verdad que la inspiración está dando? Les pregunto, ¿cuál era el mensaje que trajo Juan el Bautista? El reino, ¿cierto? Anunciando que el reino se había acercado. Si ustedes notan, cuando Juan el Bautista va a nacer, ¿cuál es la instrucción que le da el ángel a los padres de Juan? No tiene que comer y tú no lo tienes que educar. Especialmente la alimentación de este profeta. Y si ustedes se han dado cuenta, raras veces el Señor ha dado instrucciones en relación a la alimentación de un profeta cuando éste va a nacer. Pero muy particularmente de este profeta, Dios dio esa instrucción. ¿Por qué? El asunto del reino está íntimamente ligado al asunto de la reforma de la salud. Al punto que muchos van a ser afectados de no entender los misterios del reino de Dios por consecuencia de su problema o de su mala alimentación. El término que la escritura está usando en el versículo 15 es que el pueblo, dice, se había engrosado, se había llenado de grasa su corazón, es decir, su mente, su cerebro, al punto que oían pesadamente. Es decir, no lograban discernir ni lograban comprender el asunto del misterio o de los misterios que el reino que tiene el reino de Dios y que estaban expresados o estaban siendo expresados en los labios de Cristo. En otras palabras, el cerebro de este pueblo se había embrutecido al extremo de no poder oír, ni ver, ni entender los misterios del reino de Dios. Es entonces obvio y muy claro y evidente que así como Juan el Bautista se le dio una dieta muy particular porque el anuncio que iba a dar o la interpretación que iba a tener o la luz que iba a arrojar sobre el pueblo de Israel era tan especial y exigía del pueblo, exigía del portador de esta luz una preparación minuciosa al momento de poder expresar la verdad que se le había confiado a este profeta. Jesús sigue la misma rutina de su antecesor. Y es obvio entonces de que todo adventista del séptimo día que debe recibir el mensaje del reino, de los misterios del reino de la gloria, deben ser preparados con antelación también. Quiere decir de que es necesario que un profeta venga antes para preparar al pueblo y que sus vasos estén completamente listos para poder recibir la luz del reino. Entonces, en este sentido, la reforma de ProSalud juega un papel fundamental para tener el vaso limpio y puro de toda inmundicia que pudiésemos haber adquirido, para poder lograr y poder entender el asunto de los misterios del reino de Dios. ¿Por qué muchos no entienden el asunto del reino de Dios? ¿Por qué a muchos les cuesta entender el mensaje de la hora que ha llegado? ¿Por qué muchos están teniendo conflictos con eso? Es porque el vaso está ¿qué? Está sucio. Ha habido un problema en el vaso, es decir, en el templo, y el Espíritu de Dios no puede tomar posesión de ese templo si está inmundo, si está sucio. Eso quiere decir de que nosotros tendremos que hacer concesiones y tendremos que hacer decisiones muy,
muy certeras y contundentes en relación a ello. Si queremos lograr entender el asunto de los misterios del reino de Dios. Porque el reino de Dios envuelve muchos misterios. Muchas cosas envuelven el asunto del reino de Dios. Al punto que cuando el mensaje del reino está cayendo en los oídos de los oyentes de entre su pueblo, es decir, entre el pueblo de Dios, es seguritamente que ese grupo de oyentes se va a dividir en 4 secciones por escuchar el anuncio del reino de Dios. Y el mismo Jesús en la parábola del sembrador nos describe esas cuatro opciones que van a surgir. Van a surgir los que caen junto al camino, van a surgir los que caen entre piedras, los que caen entre espino y los que caen en buena tierra. Hay 4 filtros que se van a pasar. Y el que llegue al último filtro es el que va a permanecer. Y no solamente va a permanecer, sino que va a producir al 160 y 30 por 1. Frutos. Por eso es que en el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿por qué no la entiende? Porque la mente ha sido ¿qué? Embrutecida. Porque no se ha cumplido con los reglamentos y los principios que ya anticipadamente Dios nos lo ha dado a través de la hermana White. Por eso es que la hermana White viene haciendo énfasis y ella dice que el mensaje de la Reforma Pro Salud es el mensaje del brazo derecho, el mensaje del tercer ángel. Debe ser empleado, transmitido y traído a nuestra experiencia individual. Y obviamente, como es el Espíritu Santo quien le reveló eso a ella, el Dios sabe por qué está dando esa indicación. Él sabe que después de la hermana White, otro vendría y este traería el mensaje del reino. Es decir, el mensaje del reino que iba a exigir todas las facultades mentales, todas las facultades físicas de los individuos para poder ser entendido y traído a la mente de todos aquellos que lo reciban. Entonces, esto va más allá de una información superficial que Dios envía. Hay una condición que Dios ha pedido para poder entender el mensaje del reino, y esa condición es que nuestro vaso y que nuestras leyes, que las leyes de la salud estén siendo respetadas y el vaso se encuentre limpio, para poder entender el asunto de los misterios del reino de Dios. Entonces encontramos un choque con el pueblo adventista, ¿no? ¿Cuál es el choque? Que no entienden el asunto del reino. Pocos y contados son los que entienden o logran entender el reino de Dios. Y a eso agréguele que después vienen las persecuciones, después vienen las aflicciones, después vienen las luchas por causa del reino. Léase el versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Y este es el que es sembrado junto al camino. En ese primer filtro se van todos los violadores de las leyes de la salud. Todos los orgullosos, todos los ricos de espíritus, todos ellos que no se quieren someter a humillar, a ser como un niño, en ese primer filtro se van. Porque no entendieron, no les cuadró, no lo lograron asimilar y llegaron a la conclusión de que no era correcto. Y se van. Que era un engaño. Ese es el primer filtro. Pero hay un grupo que va a pasar y va a continuar al segundo filtro. El segundo filtro está en el versículo 20. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Qué palabra? La del reino, del versículo 19. Esta es la que oye la palabra y al instante la recibe ¿con qué? La recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Se le abren los ojos. ¡Qué maravilloso! Y eso. Pero de repente, ¿qué pasa? Verso 21. Pero no tiene raíz en sí. Es decir, es pura emoción.
logra captar los puntos del reino, pero se emociona tanto. Es decir, es tanta emoción que después, cuando viene la realidad y viene la aflicción, viene la persecución por causa de la palabra del reino, se ofende y se va. Después vienen las amenazas, después vienen las advertencias, después viene la amenaza de expulsión, la amenaza de fraternización, el rechazo de sus familiares, el rechazo de su pastor, el rechazo de sus hermanos. Viene la persecución por causa de la verdad del reino. Y entonces, como no tiene fundamento y como sus raíces no están sobre Cristo, sino entre piedras, es decir, que ha crecido rápidamente, decide huir, porque no está dispuesto a pagar el precio. No está dispuesto a ser odiado, no está dispuesto a ser rechazado, no está dispuesto a ser menospreciado, no está dispuesto a perder su membresía de iglesia, no está dispuesto a perder la amistad de sus hermanos, no está dispuesto a que lo miren mal dentro de la iglesia, no está dispuesto a pagar el precio. Se va. Segundo filtro. En el segundo filtro se van a ir todos aquellos que están solamente por emoción. Y entramos al tercer filtro. El tercer filtro, yo le llamo, es el más peligroso de los anteriores. Más peligroso porque está a un paso de entrar al último. Y muchos pueden quedar en ese último paso, inconscientemente y sin saberlo. En el versos 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra del reino. Pero ¿qué vienen ahí? El afán de este mundo, las riquezas, es decir, el dinero, ahoga la palabra. ¿Y qué se vuelven? ¿Cómo se vuelven? Sin frutos. Infructuosos. O personas sin fruto. La ambición por el dinero, por las oportunidades, por ganar riquezas, bienes materiales, se enfrascan tanto en eso que relegan el asunto del reino. ¿Para qué posición? Segundo plano. Para el segundo o última posición. Y entonces viene el afán de este mundo y eso lo convierte en una prioridad en su vida. El reino de Dios llega a ser algo secundario, pero el afán de este mundo y la ambición a la riqueza viene a ser una prioridad. Y entonces se empiezan a mover en la vida ¿por qué cosa? Por el afán y a obtener las riquezas en este mundo. Y cada día tiene eso. Y entonces se vuelven ¿qué? Infructuosos. Se vuelven como agua estancada que a lo largo del tiempo va ¿qué? Va a herer. Y van a quedar para perdición, a no ser que salgamos de esa condición. La Escritura no está diciendo que es mala la riqueza. La riqueza puede ser una gran bendición si se usa para el crecimiento del reino de Dios. La riqueza puede ser una gran bendición si se usa para engrandecer la obra de Dios. Pero una gran maldición si se usa para engrandecer nuestro ego y nuestra vida, nuestros deseos. Se vuelve infructuoso. Y el punto es de que los únicos que llegan al cuarto filtro deben ser ¿qué cosa? Productores de fruto. Deben ser personas que producen fruto, que tienen fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. No solamente la oye,
sino que ¿qué cosa? La entiende. Pero ese entender no solamente es entender en la teoría, sino entiende cuál es su misión a partir de ahí que la ha comprendido. Entiende a partir de ahí cuál es su prioridad a partir de ese momento. Poner a Dios en primer lugar, el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y lo demás será añadido. Entendió eso. Entiende que el asunto del reino llega a formar parte como una prioridad en su vida. Ok, yo voy a hacer este plan. Voy a hacer este plan, un plan material. ¿En qué va a beneficiar el reino de Dios ese plan material que tú vas a hacer? Voy a estudiar esta carrera. ¿En qué va a beneficiar el reino de Dios esa carrera que voy a estudiar? ¿En qué? Voy a hacer este proyecto de agricultura. ¿En qué va a beneficiar el reino de Dios ese proyecto de agricultura que voy a hacer? Voy a hacer esta casa que quiero construir. ¿En qué va a beneficiar esa casa al reino de Dios? ¿En qué? ¿Por qué? Porque entendió que todo lo que ha escuchado la palabra se resume en un solo punto: poner a Dios y a su reino en primer lugar, y todo lo demás será añadido. Ese es el que llega al cuarto filtro. Ese es el que llega al cuarto nivel, al último nivel, al que logra comprender el por qué. Es decir, ¿por qué voy a hacer X cosa? ¿En qué voy a producir frutos para el reino de Dios con esto que voy a hacer? Y si eso no va a producir fruto para el reino de Dios, es obvio entonces que eso está siendo realizado para poder complacer ¿qué? Y relegar el reino a un lado. Sí, hermanos, y ahí está el detalle. Llegar a este cuarto filtro es donde todos nosotros estamos peleando ahora. El querer llegar a ese cuarto filtro. Y yo les puedo decir que quizás ninguno de nosotros hemos logrado llegar ahí. Estamos en una lucha constante, queriendo salir del atasco del tercer filtro. Porque mire, el mensaje es así. Le llega, lo pilla la primera. En la primera se va el primer grupo, y la mayoría. Porque no entendió, está embrutecido el cerebro, no entendió el mensaje. De ahí llega el segundo filtro. ¡Pum! Viene, bueno, acepté el mensaje, pero con emoción y todo. Pero después viene la persecución, vienen las amenazas, viene la advertencia del pastor, viene etcétera, aquí, allá, el rechazo y todo. Y entonces, como es tan agobiante ser rechazado y odiado por todo el mundo, que mire, me voy. El segundo filtro, se va a otro grupo. Después quedamos en el tercero. En la mayoría quedamos en el tercero. Los que quedaron, los que sobran después de estos dos filtros. Y ahora estamos en el tercero. Y en el tercero vienen las oportunidades. Ya el tercero ya no es de persecución, porque ya hemos pasado esa parte. No es de dudas, porque ya hemos cruzado en la primera etapa las dudas. Ahora estamos en el tercero. Y en el tercero vienen las oportunidades. Se aperturan oportunidades. ¿Para qué se aperturan esas oportunidades? Para poder crecer materialmente. Se aperturan para poder ver qué hay en nuestro corazón. Para eso se aperturan. Para eso las apertura Dios. Para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay aquí? Así de que, mis amados, el tercer filtro requiere triple vigilancia. Y pensemos bien qué es lo que estamos haciendo ahora mismo para que la obra del reino avance. Y yo les digo, si ponemos el reino de Dios en primer lugar, entonces Dios los pondrá a ustedes y a mí en primer lugar. Porque Dios honrará al que le honre. Y no honrará a ningún individuo que no le esté dando la honra a él. Porque no se ha comprometido a honrar a ningún desobediente. Solo a que le está honrando. Muy bien.
habiendo tenido claro de que el reino de Dios envuelve misterios, ahora vamos a ver el misterio que presenta Daniel. De una manera rápida y concisa, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos presenta el escenario. Hemos leído varias veces quizás el capítulo 2. Yo lo voy a narrar un poco nada más, mentalmente. Nabucodonosor está pensando en los reinos o en su reino para el futuro. Estamos en la página 3. Daniel está pensando en su reino para el futuro y su pensamiento es qué va a ser de su reino en el porvenir. Entonces viene y una noche Dios le revela un sueño a Nabucodonosor y le dice, le presenta en el sueño a Nabucodonosor una gran estatua dividida por diferentes metales. En la estatua la cabeza era de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies hierro y barro cocido, ¿cierto? Entonces, cuando él tiene ese sueño, él se llena de aflicción, de angustia y empieza a llamar a todos los brujos, magos, encantadores y a los mentirosos que tenía en el palacio de su reino para que le interpreten el sueño. Nadie puede interpretarle el sueño. En su enojo y furia, porque parece que era un rey de temperamento explosivo, en su enojo y furia viene y da un decreto y dice, bueno, entonces todos van a ser degollados. Todos los magos, los brujos, los encantadores y los mentirosos van a ser degollados, incluyendo a los sabios, que entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Llega el anuncio al rey, a Daniel y a sus amigos, del edicto que ha dado el rey. Entonces Daniel dice, pero denos un tiempo, permítanos un tiempo para poderle revelar al rey su sueño y su interpretación, porque dos cosas estaba pidiendo el rey: que le dijeran el sueño porque se le había olvidado y que le dieran la interpretación del sueño. Entonces, cuando Daniel hace la solicitud, se le concede y se le da un tiempo y dice, bueno, vas a tener el tiempo, revélame lo que he soñado y dame la interpretación de ese sueño. Entonces Daniel va y consulta a Dios y Dios le revela la interpretación. Entonces dice el versículo 27 del capítulo 2. Daniel responde delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivino lo pueden enseñar al rey. ¿Qué era lo que el rey había recibido? Un misterio. Es decir, lo que al rey se le había revelado era un misterio. Y ojo, era un misterio particularmente de esos misterios que está hablando Jesús que envuelven al reino de Dios. Porque precisamente el tema o el sueño que Nabucodonosor está teniendo es un sueño concerniente al reino de Dios. El punto central de ese sueño es el reino de Dios. A Nabucodonosor no lo asustó la imagen de ver la gran estatua y hermosa, esplendorosa. No, si dice que se quedó hasta atónito viéndola. Y mientras la miraba, de repente lo aterrorizó un evento que ocurrió en el sueño que está teniendo. Y el evento que lo aterroriza es que una piedra es cortada y hace pedazos esa imagen maravillosa que él estaba contemplando. Entonces, en su angustia y su aflicción, va y busca a los sabios y le pide a los sabios que le expliquen todo eso que ha acontecido y ese evento que él ha visto precisamente en ese sueño. Eso es lo que a él lo aterroriza en el momento que él está teniendo el sueño. Entonces, el sueño en sí envuelve un misterio que tiene que ver con el reino de Dios. Es uno de los tantos misterios que Jesús habló allá en el libro de Mateo capítulo 13, en el versículo 10 y 11. Ahora nótese, cuando Daniel le explica el sueño, le empieza a decir, mira, oh rey, te voy a decir lo que tú viste. Esa es la primera fase de lo que Daniel le va a decir. Te voy a decir lo que tú viste, dice el verso 29. Estabas tú, oh rey, en tu cama, y subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder. ¿Cuándo? En lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. O sea, el rey se acuesta pensando en lo que iba a venir en el porvenir, obviamente de su legado. Y entonces se le revela lo que habría de venir en lo porvenir. Y entonces Daniel empieza a decir,
tú veías una gran imagen. Y le empieza a describir. La cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de en parte hierro y barro cocido mezclado. Entonces eso es lo que tuviste, pero también tuviste, dice, verso 34, mientras estaban mirando hasta que una piedra fue cortada. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Mirando, contemplando esa estatua. Pero de repente su atención se redirige y dice, una piedra es cortada, no con mano, la cual hirió la imagen con sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Y entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamos de las eras del verano, y los que se los llevó el viento, y nunca más se les halló lugar para más, mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña, o un gran monte, en otras versiones, que llenó toda la tierra. Bueno, ahí está el sueño. Daniel le ha explicado el sueño, le ha dado todas las indicaciones de lo que él vio, pero ahora viene Daniel y dice, en el versículo 36, este le dice, es el sueño, pero le dice, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. ¿Qué es lo que ahora va a hacer Daniel? A interpretarlo. ¿Por qué es importante entender estas dos cosas? Porque nadie puede venir a reinterpretar lo que ya Daniel interpretó. Ya está interpretado. Ya está interpretado. Esta sección es la única parte del libro de Daniel que ya fue interpretada por el mismo Daniel. ¿Qué le dice eso? Que ningún teólogo, ningún evangelista, ningún pastor, ningún erudito, por más erudito que sea, puede venir a reinterpretar o a trastornar o a alterar lo que ya Daniel dijo. Ya Daniel interpretó el sueño. Quiere decir que ya está interpretado. No necesitamos agregar ni inventarle más a lo que Daniel dijo. Ya Daniel lo va a interpretar y le empieza a decir en la interpretación. Verso 37. Tú eres rey de reyes, por eso el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fortaleza. Todo lo ha puesto, en todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, lo ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres, le dice, aquella cabeza de oro. Por ahí vamos a empezar. La cabeza de oro que tú has visto, eres tú. Entonces le sigue explicando. Nótese, la estatua de Nabucodonosor revela toda la secuencia de los reinos terrenales de esta tierra, culminando con el reino de gloria de Cristo establecerse en esta tierra. Es decir, la estatua de Daniel 2 revela el asunto de los reinos de este mundo, culminando con el reino de Dios. Entonces le empieza versos 39. Después de ti se levantará otro reino menor que tú, y un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los dedos de los pies, en la parte de barro cocido de alfarero, y en la parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él fortaleza de hierro, según vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, una parte del reino será fuerte y en otra parte será frágil. Y en cuanto a lo que viste del hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, mas no se unirán la una con la otra, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces le empieza a describir, ¿no? Se levantará un segundo reino menor que tú, un tercer reino que dominará sobre toda la tierra, un cuarto reino que será fuerte como el hierro, y en la parte de los dedos de los pies, el reino será dividido, un reino será parte frágil, débiles, y partes serán fuertes. Y así como está mezclado el hierro con el barro, ese reino estará, se tratará de unir por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Es decir, será un reino dividido, en otras palabras, lo que le está describiendo el profeta. Y ahora viene en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, los reyes de los dedos de los pies, que estará mezclado con barro y hierro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será
destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Con qué concluye la visión de Daniel? Con la llegada del reino de ¿quién? Gloria. De gloria de parte del Señor, que debe ser levantado en los días De estos reyes. de estos reyes. ¿De qué reyes? De los dedos de los pies. De los reyes de los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos tienen? 10. ¿Seguro? Yo me lo cuento ahora. Hay gente que tiene más de 10 dedos. Tienes No, 10 yo lo vi. 10 dedos. El número 10 en la profecía de Daniel 2 representa universalidad y no representa los 10 tribus de la bestia indescriptible. No vayamos a confundir que aquí no es lo mismo los 10 cuernos de la bestia indescriptible con los 10 dedos de los dedos de la imagen. Esto representa una numerología universal, mientras que los 10 cuernos de la bestia indescriptible son 10 tribus que componían el imperio romano. Y eso es obvio porque a los 10 cuernos, 3 de ellos son derribados y surge un pequeño. Quiere decir de que eran reyes específicos y físicos geográficamente identificables. Pero estos 10 dedos representan la universalidad de las naciones divididas. Así como las 10 vírgenes representan la universalidad de la iglesia en todo el mundo. A través de 10 mujeres vírgenes. Así también de la misma manera, Daniel nos está presentando la universalidad de todas las naciones. Quiere decir que en estos 10 dedos están incluidas ¿cuántas naciones? Todas las naciones. ¿Y cuántas naciones hay? Hay más de 200 naciones alrededor del mundo. Y todas estas 200 naciones están incluidas en estos 10 dedos. Y por ser los dedos de los pies, una división de 2 bloques, porque los 10 dedos no están en un solo lugar, ¿verdad? Que hay 2 pies diferentes. A lo que un pie le llamamos el pie izquierdo y el otro pie le llamamos un pie derecho, ¿cierto? Quiere decir que aún hasta en eso la profecía fue enfática y clara. Indica que en el tiempo cuando estos reyes estén gobernando, el mundo, es decir, todas las naciones, estarán divididas en 2 grandes bloques. 2 bloques contrarios uno al otro. Así como los dos pies no van en la misma dirección. 2 grandes bloques. El más bien conocido, el bloque de izquierda y el bloque de derecha. Así como 5 dedos. Y así como las 10 vírgenes están divididas en 2 bloques también, 5 sensatas y 5 insensatas, también las naciones están divididas entre 5 dedos y 5 dedos, derechos y izquierdos, que están en oposición uno al otro. En oposición ideológica, divididos aún en ello. Lo que se le llama el bloque izquierda es el socialismo. Es el sistema socialista o la ideología socialista que gobierna muchas naciones, tanto poderosas como débiles. Y el bloque derechista es el sistema capitalista que gobierna muchas naciones también, como débiles como fuertes. Estos ambos bloques imperan en el mundo. Y están divididos en el mundo, en propósito y en misión. Unos tienen un fin, otros tienen un fin diferente. Y ambos son oposición uno al otro. Están divididos y aunque tratan de unirse a través de alianzas humanas, es decir, tratados internacionales para tratar de unificar a las naciones, la Escritura ya nos ha dicho con antelación que no se unirán. Aunque por mucho que la Unión Europea trate de unificarse en un solo Estado, la Unión Europea seguirán siendo países divididos con la facultad de salirse o independizarse a la hora que quieran. Así como lo está haciendo Inglaterra, Gran Bretaña. Y así como lo pueden hacer cualquier otra nación. Es decir, tratando de unificarse a través de alianzas humanas, pero no se unen. Son naciones independientes, débiles como la arcilla y fuertes como el hierro. Tanto de un pie como del otro pie. ¿Tenemos naciones capitalistas fuertes? Sí. ¿Tenemos naciones capitalistas débiles? Sí. ¿Tenemos naciones socialistas débiles? Sí. ¿Tenemos naciones socialistas poderosas? Sí. Tan fuertes como el hierro y tan débiles como la arcilla. Entonces la Escritura que nos dice, en los días de estos reyes, en los días que estos 2 poderes estén gobernando, el Dios del cielo va a levantar ¿qué? Un reino. ¿Cómo es que se les acaba cuál es la forma o en qué acaba la fiesta de estas naciones?
que están causando injusticia ante el mundo, que están causando congestiones terribles ante la nación y ante la sociedad. ¿Cómo es que termina acabando Dios con ellos? Una pedra. Con una piedra. Levantando un reino totalmente, ¿qué? Un reino totalmente diferente. Totalmente en oposición a lo que el sistema de estas naciones han implementado en este mundo. Un reino que no tiene el propósito de ser temporal. Un reino que no trae el propósito de venir e irse, sino un reino de venir y quedarse y consumir a todas estas naciones. Desde el momento en que es instituido. Obviamente este reino lleva un progreso. La profecía lo está describiendo en dos fases. De acuerdo a la interpretación que Daniel está dando, este reino empieza en miniatura. Empieza como una piedra nada más. Y sucesivamente se extiende, empieza a crecer desde el momento que es instituido hasta convertirse en una ¿qué? Montaña. En una gran montaña que llena toda la tierra. Quiere decir que el propósito de Dios al levantar este reino es con el fin de poder finalmente cumplir la misión de poder traer a todos los súbditos que deben ser redimidos de la tierra en sus diferentes tiempos y ponerle fin obviamente a los reinos de este mundo. En otras palabras, el punto máximo para que los reinos de este mundo empiecen a declinar y a perder su poderío y su fuerza en este planeta es tan pronto el reino de Dios, ¿qué cosa? Se instituye en esta tierra. Ese es el punto fin que Dios le pone a las naciones de este mundo. Para que las naciones empiecen a ¿qué? A declinar. Y los que deben de ser salvados y redimidos de esas naciones puedan ser sacados, liberados y salvados. La Escritura, de acuerdo a lo que Daniel está explicando, nos dice que la interpretación que Daniel está haciendo de que en los días de estos reyes Dios va a sacar o va a levantar un reino que no será jamás destruido, Daniel saca la idea de un punto en particular que él ha visto en la visión, o que Nabucodonosor ha visto en la visión que se le reveló. En el versículo 45 dice, da las razones de por qué él está diciendo de que en los días de esos reyes Dios va a levantar un reino. Versos 45. De la manera dice que vistes que del monte fue cortada una piedra. ¿De dónde Daniel está sacando el punto de que Dios va a levantar un reino en los días de estos reyes? De la piedra que es cortada de ese monte. De esa piedra que es cortada de ese monte. De ese punto Daniel está diciendo que en los días de estos reyes Dios levanta un reino. Entonces, hermanos, si Dios levanta un reino, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estaba ese reino entonces? Estaba caído. Este es el reino del cual los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, dinos, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Y qué le dijo a Jesús? Estoy espeso ahora. ¿Eh? Que estoy espeso ahora. Está espeso. Que no es momento ni saber Que ese tiempo no había llegado todavía. Es decir, que no estaba, no necesitaban saber. El problema es de que ya se había anunciado cuándo es que ese reino iba a salir o iba a ser levantado. Daniel ya había dicho que iba a ocurrir en el tiempo de los dedos de los pies. Eso le podía haber dicho. ¿Y dónde estaban los discípulos apenas? En las piernas de hierro. Empezando las piernas de hierro. Es decir, estaban en el periodo de las piernas de hierro. Si Jesús les decía, hay que llegar hasta abajo de la estatua de Nabucodonosor para que ese reino surja, que los discípulos se hubiesen decepcionado. Es decir, muy bien, vamos a ver dos puntos importantes. Procedencia y el destino de esta piedra. La procedencia, Daniel nos está diciendo que es cortada de un monte. Quiere decir de que esta piedra sale como resultado de la intervención no de mano humana, sino de una mano de ¿qué? Divina. Es decir, es una obra exclusiva que surge por un milagro de Dios,
No surge por una iniciativa humana. Por eso es que la hermana Guaya está diciendo, aquellos que están con el punto de ir a Jerusalén, que quieren ir a levantar la ciudad de Jerusalén, que quieren ir a convertir a los judíos, no están cumpliendo la voluntad de Dios y restringe esa idea, porque el reino sale como resultado no de la iniciativa humana, sino como el resultado de la iniciativa ¿de quién? De Dios. Es una intervención sobrenatural, y el hecho que diga que va a ser cortada esta piedra, quiere decir que esta piedra estaba ligada a algo, porque de lo contrario no diría que va a cortarse. Quiere decir que esta piedra estaba ligada a algo, y la Escritura nos dice que estaba ligada a un ¿qué? A un monte. En otras palabras, cualquiera que sea el monte que está en existencia en el tiempo que estos reyes de los dedos de los pies estén gobernando, de ese monte una piedra debe ser cortada. ¿De acuerdo? De ese monte que está en existencia en el momento de que los dedos de los pies están gobernando, de ese monte esa piedra debe ser cortada. Daniel 9 nos identifica en el versículo 20. Y aún estaba, Daniel 9:20, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentaba mi súplica delante de mi Dios por el monte santo de mi Dios. A quien se le describe como el monte santo de Dios es al pueblo de Dios en sí. Quiere decir que cualquiera que sea el pueblo de Dios en el tiempo que estos dedos de los pies estén gobernando, de ese lugar debe salir una piedra. De ese lugar una piedra debe ser cortada. La razón por la cual se le describe como una piedra que es cortada de un monte es porque la piedra significa eternidad. Quiere decir que esos son los primeros que se les da o se les otorga ¿qué cosa? La eternidad, la inmortalidad. Es decir, el remanente de los 144,000 que son los primeros en recibir el denario. Son los primeros en recibir la vida eterna. No obstante, también la piedra es algo sólido. Es decir, es lo más sólido que puede estar en un monte. Eso indica que lo que Dios va a escoger de ese monte es lo más sólido que había en ese lugar. Lo menos malo. Quizás no lo menos malo, sino lo más sólido. Me refiero que la iglesia está contaminada, que lo menos malo. Lo más Perfecto, fuerte. no somos ninguno. Ya. Entonces, eso es lo que ocurre en la profecía de Daniel. Entonces, ¿qué pasa después de que esta piedra impacta, golpea? Empieza un proceso de crecimiento. Alguien dice, usualmente, incluso hasta en mi Biblia, aparece aquí que la piedra es la segunda venida de Cristo. Esta Biblia que tengo yo. Porque esa es la interpretación general que se ha dado. ¿Sí? Es la interpretación general que se ha dado. Que la piedra de Daniel 2 representa la segunda venida de Cristo. En nuestra traducción, No, me refiero en esta foto que han hecho en esta Biblia de estudio. Pero en la traducción romana, ahí donde dice el versículo 45, dice, eso significa la piedra, lo que nos dice el versículo 44, que Dios va a levantar un reino. Dice, eso significa la piedra, lo que en español no dice. En inglés creo que dice que sí, eso significa la piedra. Sí, es obvio. Ahí te da la clave, que no es Dios la segunda venida, que es un reino. Dice, Dios va a levantar un reino. Y en el versículo 44 y en el versículo 45 dice, eso significa la piedra que ha visto cortada del monte sin mano. Entonces, este evento no es la segunda venida de Cristo. No lo es. Pero sí tiene que ver una venida en la institución de este reino. Y es una venida de Cristo la que tiene o envuelve ese evento. Es decir, es Cristo viniendo a la tierra para instituir su reino en la persona de 144,000, como cuando instituyó el reino de la gracia.
Cristo viniendo a la tierra en la persona de un cordero para instituir el reino de gracia. ¿A través de qué lo instituyó? A través de un cordero. En este evento es Cristo viniendo a la tierra para instituir el reino de la gloria. ¿A través de quién? A través de 144,000 personas que han sido investidas de inmortalidad y de gloria para poder publicar la gloria de Dios a las naciones. Eso es lo que es el reino de Dios instituido. A partir de ahí ese reino debe recoger todos los súbditos que deberán ser parte de este reino para finalmente hacer su propia inauguración, es decir, su establecimiento. El hecho de pensar que es la segunda venida de Cristo, esto contradice la interpretación que el profeta ya ha dado con anticipación. Por el hecho que dice que la piedra viene, y la piedra no dice que viene y se va otra vez, sino más bien dice que la piedra viene y ¿qué pasa? Se queda. ¿Y en qué se convierte? En un gran monte. ¿Que llena qué? ¿El cielo o la tierra? Que llena toda la tierra. Quiere decir de que este evento es un evento en diferentes fases. La primera fase es una piedra. Desbarata los reinos de este mundo. Y la siguiente fase es crecer. Es decir, crece hasta que llena toda la tierra. Segunda objeción. Cristo cuando viene en su segunda venida no viene de ningún monte. La escritura es clara y enfática al decir, y la hermana White, que Él viene del santuario celestial y que es de ahí donde Él sale para poder venir a la tierra. Y no toca la tierra. 2. No toca la tierra cuando Él llega a su segunda venida, sino que en el aire recibe a los súbditos y tampoco trae el propósito de permanecer en la tierra. Viene, recoge y ¿qué? Regresa. La piedra, por el contrario, dice que viene, se queda, crece, destruye los reinos y se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Entonces, tal como el profeta lo está diciendo, que es el reino de Cristo que debe ser restaurado en los días de estos reyes. Muy bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Las 12:47. 1:04. Ya, bueno, finalizamos. Sobre el 11. Queda tiempo. Muy bien, me da tiempo. ¿Me da tiempo de qué? De lo que tengas planeado. Ok. Hemos visto en los otros estudios que hemos tenido de que el Señor debe hacer una visitación a este mundo y en un periodo de 7 días Él deberá purificar su iglesia y su pueblo y preparar e instituir el reino de gloria en este planeta, ¿cierto? Lo hemos hablado. Y hemos dicho también en otro estudio que el epicentro de la venida de Cristo en esta venida súbita que Él planea hacer es específicamente en un territorio marcado en esta tierra. Es el mismo territorio donde instituyó el reino de la gracia. ¿Dónde fue? En el Edén, ¿verdad? ¿A dónde fue que el Señor estableció el reino de la gracia? ¿En qué lugar de la tierra? En el Edén, pero ya el Edén ya no estaba, sino que fue en Jerusalén, pero allí había estado, ¿qué cosa? En el Edén. ¿Y a dónde Él llega para instituir el reino de la gloria? Ahí mismo llega también. ¿Y a dónde Él llega para establecerlo? Ahí mismo también. Y si nos vamos a después del milenio, ¿a dónde es que baja la ciudad de Jerusalén para constituirse como la capital del universo? Ahí mismo también. Está en el mismo territorio de Jerusalén. Es decir, es obviamente claro de que hay un lugar, hay un territorio en este mundo que Dios se ha reservado para sí. Y alguien dirá, pero ¿tan específico ha sido Dios? Sí, tan específico
como cuando le dijo a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo y que vayas específicamente al monte Moria, ahí lo tendrás que hacer. Pudo haberlo hecho a 12 horas de camino, a 6 horas o a 3 horas o 1 hora de camino de donde Abraham estaba acampando. Pero la orden era ir ¿a dónde? Al monte Moria. Y tenía que caminar 3 días para llegar al monte Moria, cuando pudo haberlo hecho en otro momento, en otro lugar y en otro momento. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Es que Dios tiene un control específico, Dios tiene una razón específica para cada cosa. Allí es donde había estado el árbol de la vida, allí es donde Jesús iba a ser sacrificado, y allí es el lugar donde Dios había designado para poder revelar su misericordia a este mundo. O sea, Dios es muy específico. Entonces, nótese de que Dios así, de la misma manera, ha designado un lugar específico para Él en sí, es decir, que le pertenece. Así como Dios ha dicho, bueno, te doy 27 días a la semana, ¿no? Hay un día que es mío y no te pertenece. Quiere decir que en conclusión, tus días son ¿cuántos? 6. Tienes el 100% de tus finanzas, pero hay un porcentaje que es mío, no te pertenece. Es decir, tanto del tiempo como de tu riqueza o de tus entradas, de tu tiempo, es decir, de todo lo que poseo, de todo lo que somos, Dios siempre te ha pedido una parte. ¿Ha entregadose la tierra al ser humano? Sí, pero hay una porción de este planeta que le corresponde y le pertenece a Él. Por eso es que cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice a Israel, vas a sacar a todos esos impostores que están en Canaán. Vas a eliminarlos, vas a destruirlos, vas a matarlos. Pero primero le va a dar evidencia de que Dios va en busca otra vez de recuperar el territorio de Él que le pertenece por derecho para dárselos a sus hijos. Los cananitas pudieron haber salidose de esa tierra y haberla abandonado y pudieron haberse evitado la masacre que iba a ocurrir sobre ellos. Pero no lo quisieron hacer, sino que se obstinaron de corazón para hacerle frente al propósito de Dios. Y Dios tuvo que eliminarlos, porque le pertenecía a ese lugar por derecho. Dios se ha reservado en este planeta por derecho un territorio al cual Dios le llama, ¿saben cómo le llama? Medio de la tierra. No, le llama una ladera fértil, así le llama Dios. A ese territorio Dios le llama una ladera fértil. Es lo único fértil que existe en este planeta. La única tierra donde hay fruto. La única tierra fértil que Dios hace, y así la llama Dios, la mejor de todas las tierras. Ese lugar. ¿Dónde lo dice? Isaías 4, si no me equivoco. Isaías 5 es, perdón. Ahí Dios nos dice cómo le llama a ese territorio. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva y dio uvas silvestres. Verso 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su planta deliciosa. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Quién es la viña? El pueblo de Israel. ¿Y quién es la ladera fértil? La tierra donde fue plantado Israel. Eso es a lo que Dios le llama la ladera fértil de este planeta. Ahí es donde Él plantó a su pueblo. Ahí es donde pretende volverlo a llevar. Y ahí es donde Él pretende establecer la nueva Jerusalén en la tercera venida también. La Biblia le llama una ladera fértil. Quiere decir que todo el resto de ahí para allá es ¿qué? Desierto. Infértil o desierto. Así lo considera Dios. El desierto de los pueblos le llama Ezequiel. El resto fuera de ese lugar. Pero resulta
que ese lugar iba a ser dejado desierto en un momento también. Y al ser dejado desierto, iba a permanecer desierto hasta que el tiempo de los gentiles se acabe. Luego, Él volvería a restaurar ese lugar. Eso lo dice el libro de San Lucas, que el tiempo de los gentiles, o que Dios le iba a dar un tiempo a los gentiles para que pudiesen estar o habitar en ese lugar. En el capítulo 21, en el versículo 22, versículo 24, perdón. Hablando de esa ladera fértil y hablando de la viña que había desobedecido al Señor, dice: y caerán a filos de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios iba a hacer de ese lugar fértil un lugar que desierto hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Luego Dios devolvería a recobrar su tierra. Eso ya pasó en el pasado. Esa ladera fértil que le había entregado a Abraham fue dejada en manos de los gentiles cuando Jacob salió a Egipto, a vivir a Egipto, y quedó en manos de los cananitas. Luego, después de eso, Dios llama a Israel porque el tiempo de los cananitas se había cumplido. Dios ya había dado suficiente tiempo a los cananitas para poder arrepentirse o convertirse o para poder abandonar ese territorio, pero no lo quisieron hacer. Así es de que Dios tuvo que echarlos a la fuerza. De la misma manera como ocurrió en el tipo, Dios pretende hacer en el antitipo. Hoy en día, Satanás ha cubierto ese territorio y lo ha llenado de gentiles. Hay una multitud de gente pagana ahí. Incluso los judíos, entre comillas, que están ahí y que se dicen haber llegado ahí por designio de Dios. Han llegado de la misma manera, con el mismo espíritu, como estaban los judíos del tiempo de Cristo. Judíos que en realidad no temen a Dios y no obedecen al Señor. ¿Qué es entonces o cómo Dios pretende arreglar ese problema o pretende limpiar ese lugar para poder introducir una vez más a su pueblo? Salomón dice que todo lo que ocurrió volverá a ocurrir, que todo lo que ha pasado volverá a pasar y que nada nuevo hay debajo del sol. Simplemente la historia se va a repetir. Cuando el tiempo se esté acercando de que Dios constituye otra vez a su nuevo Israel para levantar el reino de Dios en esta tierra, como una vez lo hizo físicamente en este mundo, entonces Dios intervendrá el lugar y hará la obra que debe de ser hecha en ese territorio. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, nos da más claridad al respecto. Zacarías 14:1 dice lo siguiente: He aquí, el día del Señor viene, y sus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla ¿contra quién? Contra Jerusalén. Y la ciudad será ¿qué? Tomada. Y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Qué dice que hará el Señor? Reunirá a todas las naciones que están en derredor de ella, que dicho sea de paso, es rodeada por multitud de naciones enemigas, con el único fin de que estas naciones destruyan ¿a quiénes? A la nación no deseada que habla Sofonías, que ha llegado a ese lugar. Esa nación no deseada que ha llegado a ese lugar y que Dios no los ha llamado para ese lugar, dice que saquearán las naciones a ese lugar, a Jerusalén, y todos serán llevados, y la mayoría será llevado cautivo. Pero ¿qué hace después que estas naciones han tomado el lugar y que han tomado posesión de ese territorio que tampoco les pertenece a ellos? Versos 3. Después sale el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Cuál es la segunda fase de la guerra? Dios
peleando contra las naciones. La primera fase es las naciones peleando contra Jerusalén y sus habitantes, es decir, la nación que ahora se ha reunido en ese lugar. La segunda fase es Dios peleando con las naciones que han tomado posesión de ese lugar. El pleito aquí es entre las naciones, entre la nación que está ahora mismo ahí, y entre Dios. Los tres la quieren. Estos la reclaman porque les pertenece según por herencia. Estos también la reclaman porque son hijos de Abraham a través de Ismael y les pertenece por herencia. Y Dios la reclama porque sencillamente le pertenece a Dios. Entonces, pelean primero unos, después viene Dios y pelea. ¿Y cómo pelea el Señor? Verso 12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. ¿Cómo pelea Dios? ¿A través de qué? De una plaga. Es decir, la plaga es el bloqueo o es el escudo que Dios pone sobre ese territorio. Sencillamente, ningún gentil no convertido puede entrar a ese lugar, a no ser de que esté dispuesto a desintegrarse en vida. ¿Cómo será eso? Solo Dios lo sabe. Pero la Escritura me está diciendo de que hay un momento en que Dios debe de pelear y que hay un momento en que Dios va a usar un método para poder impedir que ningún gentil vuelva a entrar por ese lugar. El propósito de Dios es uno: reunir a los hijos de Dios en ese lugar, a esa piedra, a ese grupo de los 144,000 que deben ser sacados de ese monte que va a ser cortado con una piedra, que va a ser cortado con manos en la piedra. Amén. Muy bien, hemos concluido por acá.